Tengan una cordial bienvenida a este espacio de Licaya. Hoy tenemos una doble celebración, por llamarlo de alguna manera, ya que se inicia la apertura a tener invitados de diferentes áreas del saber, de la poesía, de la literatura, eh, que iremos trayendo a este lugar. Pero a su vez, comenzamos con un libro y una autora, una poeta que aprecio mucho, que he conocido hasta hace poco tiempo, hace unos cuantos meses, y que me ha encantado, y que por fortuna está con nosotros Rafael José Díaz, que es su traductor, el traductor del libro de Ofelia, de Anne Perrier. Así que antes que nada, saludarte, Rafael, bienvenido acá a este espacio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Bastian. De verdad me siento muy feliz de compartir contigo este espacio y muy agradecido por la invitación que me has cursado para hablar hoy sobre Anne Perrier. Gracias, Rafael, también a ti. Eh, a continuación, antes de comenzar este diálogo, esta conversación que vamos a tener, además de algunos poemas y quizás más de alguna sorpresa, voy a dar una pequeña biografía de tu carrera, Rafael, antes de comenzar. Rafael José Díaz nació en Tenerife, es poeta y traductor, licenciado en Filosofía Hispánica por la Universidad de La Laguna. Ha sido invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, a la Fundación Neruda en Chile, a la Feria del Libro del Oeste de Caracas, Venezuela. Ha obtenido becas de traducción en Francia, en Suiza, en España. Dentro de sus poemarios se encuentra El canto en el umbral, Llamada en la primera nieve, Los párpados cautivos, Moradas del insomne, Antes del eclipse, Detrás de tu nombre, La crepitación, la cual es una poesía reunida hasta aquel entonces en el 2012, Un sudario, Umbrales donde apenas llega la luz, una antología del año 2019, y Bajo los párpados de quien se aleja, del año 2021. Ha publicado algunos de sus diarios, también ha hecho traducciones de algunos autores como Arthur Schopenhauer, Hermann Broch, especialmente de Philippe Jacotet, Gustave Rode, Maurice Chapaz y, como hoy sabemos, de Anne Perrier, entre otros. Tiene algunos libros de ensayo, como narrador también tiene algunas publicaciones, lo que cabe destacar que el próximo 11 de marzo presentará su libro de relatos de un modo enigmático. También es profesor de lengua castellana y literatura y actualmente es presidente de la sección actualmente es coordinador de la sección de literatura y teatro del Ateneo de La Laguna junto a Sandra Santana. Rafael, antes de ahondar en el libro de Ofelia, de la poeta en cuestión, quisiera consultar también algunas cosas sobre ti y en especial porque, si bien, como ya se ha mencionado, tienes una carrera muy interesante, muy diversa en las letras, eh, viene tu aspecto de traductor. En ese punto tengo como una especie de doble pregunta que es, ¿qué es para ti la labor de traducir o ser traductor? ¿Y cómo se inicia tu vínculo con el francés y el comenzar a traducir, ya que Ampérier escribe en francés? Pues sí, mira, Bastian, yo estudié el francés por primera vez en los años universitarios, ¿no? Mis estudios de filología hispánica se ofertaba una asignatura eh, de libre elección y lo que podía cursarse, digamos, en esa franja horaria era o bien el griego clásico, o bien el árabe, o el inglés o el francés, ¿no? Y bueno, por algún motivo a mí me atrajo mucho estudiar francés. Por supuesto que hasta ese momento había leído a los importantes autores, sobre todo simbolistas, ¿no? En traducción al español, ¿no? A Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé.
Y bueno, París estaba siempre ahí como un lugar mitificado, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, ¿no? Como le pasa, supongo, a casi todo el mundo, ¿no? Cuando yo terminé los estudios universitarios, me desplacé a Alemania a ocupar un lectorado de español, es decir, para dar clase de español en una universidad alemana. Mi contacto con el francés se mantuvo porque tuve la oportunidad de realizar varios viajes a París desde Alemania. Y fue, bueno, en uno de esos viajes donde en el año 96 eh, compré en una librería de París el primer libro que yo compré de Philippe Jacotet, ¿no? Que era una edición de bolsillo de su poesía de los primeros 20 años de escritura, ¿no? Pero yo había empezado a traducir antes. No fue Jacotet el primer autor al que yo traduje, sino que ya en el tercer año de carrera universitaria, es decir, cuando ya llevaba eh, más o menos, sí, digamos, 2 cursos y medio estudiando francés, con las limitaciones correspondientes, ¿no? Yo había empezado en el año 92 a traducir a un autor importante de la poesía francesa actual, un autor que está vivo, que es Jacques Anset, además un gran traductor al español de importantes poetas y escritores de lengua española. Y recuerdo que esa primera traducción que yo realicé, que era de un libro de Jacques Anset que se llama Bajo la montaña, ¿no? Pudo publicarse algunos años más tarde, ya revisada, después de que mi manejo del idioma pues, se fortaleciera, ¿no? Y bueno, para contestar la primera parte de tu pregunta, es decir, cuál es para mí la importancia de la traducción, eh, bueno, podría extenderme mucho, pero para un poco contestarte de forma eh, lo más sintética posible, yo te diría que la traducción es un ejercicio, por un lado, de entrega al texto que se traduce, es una especie de acto de amor, ¿no? Por un lado. Es también un acto de intensificación de la lectura, ¿no? La traducción es una lectura casi microscópica del texto traducido, ¿no? Y por otro lado es un acto también de comunión, es un acto mm, de, de interiorización del texto y de la obra que se está traduciendo, ¿no? Uno se introduce, bucea en esa obra hasta que se siente como en el interior de ella, ¿no? Y a partir de ahí tiene que darse un acto digamos, de reflotación, es decir, uno tiene que salir a flote, ¿no? Con aquello que ha capturado allá adentro, ¿no? En ese lugar misterioso que es la obra ajena escrita en una lengua extranjera, y uno tiene que salir a flote y empezar a respirar su propio idioma, ¿no? Y de alguna manera intentar reescribir, porque en definitiva es recrear o transcrear, como también se ha dicho, ¿no? En su idioma y desde su propio espíritu, por decirlo así, o desde su propia mentalidad o cosmovisión o sensibilidad, como queramos decirlo, eh, esa obra que se ha leído de esa forma. Es decir, que la traducción es una manera de crear, ¿no? Pero que está siempre sujeta o de alguna manera está, por supuesto, es deudora de un texto preexistente, ¿no? Es decir, que hay una guía permanente que nos orienta
que es el texto de partida, ¿no? Es decir, que las libertades que podamos tomarnos como traductores, que pueden ser muchas o pueden ser pocas, ¿no? Están siempre guiadas por esa obra que es una obra fija, que es una obra que está ahí orientándonos, ¿no? Sí, sí, muy interesante, Rafael, porque, claro, muchas veces está, como tú bien dices, esta libertad más o menos del traductor, pero es cuán importante es el traductor para atraer, ser un puente también a otros mundos. O sea, si los traductores no podríamos conocer ciertos autores que uno no maneja el idioma, nos perderíamos de mucho, muchas veces sin esta labor tan hermosa del traductor. En este aspecto también quisiera consultarte cómo llegas a la obra de Ampérier y también cómo decanta la decisión de traducir el libro de Ofelia. En este sentido, ¿por qué la decisión de singular del libro de Ofelia? ¿Qué le hace también singular a este poemario, que te haya motivado a traducirlo? Pues sí, yo llegué al mundo de Anne Perrier en realidad hace ya 12 años, ¿no? En 2010, ¿no? De hecho, tengo registrado en un breve texto que escribí en ese momento el, el instante exacto en que escuché, porque ahora te comentaré que mi llegada a la obra de Ampérier fue no a través de la lectura, sino a través de la escucha, ¿no? Lo cual no deja de ser interesante para alguien a quien, por ejemplo, Jacotet, su buen amigo, llamó la que escucha apartada, ¿no? L'écouteuse à l'écart, ¿no? En francés, ¿no? Entonces, bueno, para contarte la anécdota, estaba en aquel momento, noviembre de 2010, yo estaba en la casa del traductor que se llama Loren, que está en el cantón de Zúrich, en Suiza, en un sitio, digamos, en la montaña que se llama Wernetshausen. Es una casa del traductor extraordinaria, ¿no? En un lugar magnífico. Y bueno, nos habían convocado a traductores a varias lenguas de dos importantes autores suizos de lengua francesa. Por un lado, Philippe Jacotet, y por otro lado, Nicolas Bouvier, ¿no? Entonces estábamos allí unas 6 o 7 personas. eh, Había una traductora peruana, ¿no? Yamili Yunis, que es traductora de Nicolas Bouvier. Bueno, estaba el traductor al inglés de Philippe Jacotet, y, en fin, distintas traductoras y traductores, ¿no? Y un día, bueno, nos regalaron la visita de una extraordinaria poeta suiza, que es José-Flore Tapie, que nos dio una charla y una lectura de su obra, y luego se quedó allí a comer con nosotros, ¿no? Y recuerdo que durante la sobremesa, José-Flore Tapie sacó el nombre de Anne Perrier y, bueno, en aquel momento se acababa de publicar una antología de poesía suiza de lengua francesa, traducida al alemán, eh, por otra persona que estaba en la mesa, que es la traductora y crítica Marion Graf, ¿no? Importante también en Suiza. Y entonces uno de los poemas que José-Flore Tapie nos leyó es el poema de Anne Perrier, que dice: este es mi lugar para la eternidad, una pequeña silla de paja. Y continúa, ¿no? Entonces yo me quedé absolutamente prendado con ese brevísimo poema. Cuando volví a la habitación, bueno, tenía ya el libro porque nos lo habían regalado. eh, lo anoté, lo volví a leer,
y dije, wow, qué voz, ¿no? Tan singular, ¿no? Qué capacidad de, con unos pocos versos, 6 o 7 versos, eh, trazar toda una cosmovisión, ¿no? Toda una especie de visión trascendente, ¿no? De la existencia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, lentamente, porque bueno, pues las ocupaciones a veces no permiten tener o dedicar mucho tiempo a la lectura o a la traducción, pero bueno, en algún momento, claro, ya en 2013, sí, claro, estaba intentando recordar, digamos, el segundo momento, que fue 2013, yo estaba en otra residencia de traducción, en otro lugar de Suiza, esta vez en el cantón de Valais, ¿no? Para un proyecto que era la traducción de un libro de Maurice Chapaz, otro autor suizo, y cuando terminé de traducir a Maurice Chapaz, pues la beca eran 3 meses de estancia, me quedó libre un mes entero, en el que yo dije, bueno, ¿qué hago ahora, no? Aparte de pasear por allí, por los Alpes, ¿no? Entonces tenía la obra completa de Anne Perrier. Y entonces la empecé a traducir, la empecé a traducir su poesía reunida de una manera muy literal, de una forma muy rápida, ¿no? Y tengo esa versión inicial sin revisar de no la obra completa, porque son 13 libros, pero sí por lo menos los 6 o 7 primeros libros, ¿no? Y claro, recuerdo que el que, bueno, llegué más o menos sí, o sea, acabé de traducir el libro de Ofelia en 2013, en esa versión inicial. Me acuerdo que me impresionó mucho, ¿no? Por su temática y por sus imágenes, ¿no? Pero luego, digamos, la tercera fase de este encuentro, ¿no? Con Anne Perrier fue cuando ya en 2017 aproximadamente, un buen amigo y editor de Madrid, que es Juan José Ramos, ¿no? Juan José Martín Ramos, el editor de Polibea, bueno, me dijo que estaba dispuesto a publicar una traducción de Anne Perrier, y entonces yo empecé a revisar aquella traducción que tenía aparcada, ¿no? Y ya entonces fue cuando un poco me centré ya en este libro, ¿no? El libro de Ofelia, ¿no? Y justamente en ese libro, en el libro de Ofelia, si pudieras en algunas palabras decir, en aspectos generales, porque avanzando en la conversación vamos a andar el libro, pero en aspectos generales, ¿qué te cautivó sentir ese llamado de decidir que fuera este? ¿Alguna cualidad en particular, algo? Sí, realmente me di cuenta de que era un libro que era fundamental en la obra de Anne Perrier. Ella había estado 7 años, los 7 años previos, en un absoluto silencio, ¿no? Desde que había escrito un libro que era Feu les oiseaux, o Fuego los pájaros, ¿no? eh, Había entrado en una especie como de enmudecimiento, una especie de crisis, ¿no? De crisis de lenguaje, ¿no? Y, y el libro de Ofelia viene a ser, eh, paradójicamente, ¿no? Aunque habla de los límites entre la vida y la muerte, ¿no? Habla de, digamos, esa condición liminar, ¿no? De Ofelia, ¿no? Como el ser que conecta a los vivos con los muertos, ¿no? Y que es capaz de hablar desde ese más allá que desconocemos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con toda la intensa, digamos, experiencia de lo vivido acá, ¿no? Y de lo sufrido acá, ¿no?
A mí me interesó mucho, digamos que Anne Perrier estaba, digamos, detrás de ese personaje, hablando a través de Ofelia, ¿no? Pero que cada poema podía presentar diversas lecturas, ¿no? Porque en el libro hay una especie de cronología que tiene que ver con la vida y con la muerte y con lo que ocurre después de la muerte, pero en realidad se puede leer de forma simbólica como una especie de autobiografía en clave de la propia autora, ¿no? Autobiografía espiritual, ¿no? Entonces, a mí particularmente me atraen siempre los poemas que están combatiendo en ese territorio, ¿no? Que es el territorio de los límites, el territorio de la pregunta por la existencia, ¿no? De la pregunta por la muerte. Y, y bueno, aparte, por supuesto, de que el personaje de Ofelia en la obra de Shakespeare, ¿no? Es uno de los personajes shakespearianos que de alguna forma más nos cautivan, ¿no? Porque hay todo un misterio, hay una fragilidad, ¿no? En Ofelia, y es como si su locura, entre comillas, ¿verdad? Fuera al mismo tiempo una enorme lucidez, ¿no? Una capacidad de ver de una manera absolutamente contraria a la visión convencional, ¿no? Es decir, y eso aparece también en el libro, ¿no? Yo creo que fue todo eso, ¿no? Ese conjunto de factores lo que a mí me hizo elegir, digamos, el libro Ofelia como el primer libro de Anne Perrier que iba a traducirse al español, ¿no? Sí, justamente ahora que mencionabas algunos aspectos de su poesía, sería importante quizás, para luego quizás poder leer algunos poemas, pero dedicar algunas palabras a lo que tú pudieras decirnos de el estilo de su escritura, de su poesía, si, o del libro de Ofelia primero, para partir, y algunos aspectos biográficos que quizás nos quieras compartir de la autora, de esta poeta suiza. Bueno, sí, la verdad es que, como, bueno, decía Pessoa, y yo lo recuerdo en el prólogo, los poetas en realidad no tienen biografía, ¿no? Viene a ser su obra, su propia biografía, ¿no? Y en el caso de Anne Perrier, esta famosa reflexión de Pessoa se cumple absolutamente, porque eh, su larga vida, ¿no? Ella murió con más de 90 años, ¿no? En realidad es una vida muy discreta, ¿no? Es la vida de una esposa y madre de clase media, ¿no? Que en un momento determinado, eh, proviniendo de una tradición más bien protestante e incluso agnóstica, pues se convierte al catolicismo, ¿no? Pero no a un catolicismo fanático, ni mucho menos, ¿no? Sino a un catolicismo sobre todo vinculado con la experiencia interior, ¿no? Con la experiencia auténtica de la espiritualidad, ¿no? Y yo creo que esto la marca a partir del momento de la conversión, ¿no? Y por lo tanto creo que toda su obra es una obra marcada por la religiosidad, por esa religiosidad absolutamente personal, ¿no? Eh, sí podríamos hablar de algunos acontecimientos, entre comillas, de la biografía de Anne Perrier, como podrían ser no solamente su matrimonio con Jean Hutter,
que era un editor importante a través del cual luego ella conocerá a destacados autores suizos como Gustave Routh o como el propio Philippe Jacotet y otros, ¿no? Sino que también en los años 60 ella va a mantener una amistad a través de correspondencia con un poeta portugués, Cristóvão Pavia, que no es un poeta demasiado conocido hoy en día, no es de los poetas portugueses más destacados, o por lo menos más célebres, ¿no?, del siglo XX, pero que curiosamente los dos establecen una amistad a distancia, en la que encuentran que hay muchos vínculos, ¿no?, muchos vínculos espirituales y muchos vínculos personales, ¿no? Ellos no se llegaron a conocer, y en un momento determinado, no recuerdo si fue en el año 67 o 68, Cristóbal Pavía se suicidó, ¿no? Y esto a Anne Perrier la va a marcar de tal manera que va a escribir un libro que se va a llamar Lettres perdues, Cartas perdidas, que es un libro estremecedor en el que ella de alguna manera escribe esas cartas póstumas, ¿no?, a Cristóbal Pavía, ¿no? Aquí vemos ya su destacadísimo interés por esa frontera, ¿no?, esa frontera entre vida y muerte, ¿no?, y por la palabra como la vía de acceso a, a ese territorio misterioso en el que viven los que ya no están, ¿no? Entonces, bueno, claro, me he adelantado quizás demasiado porque habría que hablar un poco de la juventud de Anne Perrier como una joven con grandes aptitudes artísticas, ¿no?, sobre todo literarias y musicales, ¿no? De hecho, en algún momento ella dudó entre seguir, digamos, una carrera de letras o optar más bien por la carrera musical. Mantuvo el interés por la música toda su vida, ¿no? Y como te decía, bueno, otro momento importante es ya creo que en 2007, cuando muere su esposo, Jean Hutter. Hasta ese momento ella había hecho un par de viajes con él y supongo que con sus dos hijos, ¿no?, que también van a aparecer sobre todo en libros como La Vía Nómada y en el libro que trata de los árboles, ¿no? Y son viajes sobre todo al norte de África, a la Grecia continental y a Creta, ¿no? Que son al menos tres viajes que van a marcar ese interés de Anne Perrier por el mundo mediterráneo, ¿no? Y en ese sentido yo la compararía un poco con una gran poeta portuguesa, que fue Sofía de Mello Breiner Andresen, ¿no?, que también realizó grandes viajes a Grecia, ¿no?, y cuya obra está marcada por esas experiencias, ¿no? En el caso de Anne Perrier, bueno, digamos que estos viajes van a aparecer de forma siempre sutil, como todo en su poesía, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el libro sobre los árboles, ¿no?, que el libro se titula Les noms de l'arbre, los nombres del árbol, hay un poema, curiosamente, dedicado al famoso árbol del Teneré, que es un árbol que está aislado completamente, ¿no? Y que es el último árbol que queda de una gran arboleda que existía en una zona del desierto del Sáhara, en Argelia, ¿no?, en Argelia o el sur de Túnez, ¿no?, no estoy seguro ahora. Y ese árbol del Teneré desde hace mucho tiempo, desde que los demás árboles desaparecieron, es una señal para las caravanas, ¿no? Es un árbol que además se ha comprobado que tiene muchos siglos de vida, ¿no?
y cuyas raíces se hunden a lo largo de metros y metros en el interior de la tierra, ¿no? Y entonces es muy impresionante ese poema que ella le dedica a esa especie de árbol sobreviviente, ¿no? Y me parece muy, muy interesante también de nuevo el diálogo con lo desaparecido, con, digamos, con lo frágil que al mismo tiempo muestra la fortaleza de permanecer, ¿no? Y toda la obra de Anne Perrier, en definitiva, viene a ser una especie de resistencia íntima frente al mundo que la rodea, ¿no? Y bueno, esto se ve también en el libro de Ofelia, ¿no? Ofelia es una marginada, Ofelia es una incomprendida, ¿no? Lo mismo que Anne Perrier en ese mundo en el que la tecnología, el mundo del comercio, el mundo de la celebridad, ¿no? Es algo que ella no entiende, es decir, y se ha perdido pues todo ese lado de lo espiritual, de lo reflexivo, de la contemplación, que ella de alguna manera quiere recuperar con su obra, ¿no? O quiere defender, ¿no? Mediante la poesía. Si te parece bien, Rafael, podríamos degustar entonces algunos poemas antes de continuar con nuestra conversación. Sí, con mucho gusto, Bastián. Yo he elegido unos cuantos poemas del libro de Ofelia. La poesía, fruto prohibido, belladona mortal en el rebosante pesebre del mundo. Yo, que sabía palabras para hechizar la muerte y secretos para adormecer a las bestias carnívoras, tengo miedo de las sombras que arruinan mi razón en medio de un gran ruido circular de telas que se desgarran. Cuando esté bajo el mar, compañera de hipocampos y de eternas danzas, cuando esté en los profundos jardines de lirios, no me escriban. ¿Qué preguntas bajo tanto azul no se perderían? No me pregunten si soy feliz allí. En las orillas de ustedes, mi respuesta sería rechazada. ¿Qué puede hacer contra la poesía todo ese río de lava? Si en el mundo donde estamos, una canción, aunque extinguida hace tiempo, concuerda con otra canción humana, aunque nacida dentro de 1000 años, los pájaros lo saben. ¿Y qué puede hacer contra los pájaros transparentes la hidra del tiempo? Si yo fuera el pastor de mis pensamientos, de mis sueños oscuros, cruzaría el muro de las noches, llevaría a mi ligero rebaño hasta la fuente inaccesible y beberíamos en el largo verano, perdido, todo temor, dormido a mis pies, un perro manso. Muchas gracias por tu lectura, Rafael. Sí, justamente interesante de los poemas que diste lectura. Justo a mí también me llama la atención que dentro de la temática del libro de Ofelia hay, hay poemas que se dedican a reflexionar o a ahondar lo que significa para ella la poesía, de alguna manera. Eso me parece muy interesante. Si mal no recuerdo, también hay un poema que dice que la poesía, dice algo así como la poesía, como mi compañera que es mentira que es mi compañera en la vida, algo así como que aborda. Como que también asume que la poesía también tiene sus limitancias dentro del lenguaje y también salva, como los poemas que tú mencionas, de lo que se lleva a la fugacidad.
No sé qué te causa a ti también, cómo aborda ella el tema de la poesía en sí misma en estos poemas del libro de Ofelia. Sí, tienes toda la razón, Bastian, porque se trata de una poesía que está reflexionando sobre la propia poesía, ¿no? Esto que es una particularidad muy clara de buena parte de la poesía contemporánea, ¿no? De la poesía del siglo XX. En este libro en particular aparece de forma muy clara porque, fíjate, recuerdas que el libro comienza con una cita de Shakespeare, ¿no? Tomada del Hamlet, ¿no? En la que se recuerda que eh, Ofelia, bueno, la cita literal en la traducción española dice, extendidos sus ropajes en el agua, salía a flote cual sirena y cantaba estrofas de antiguas canciones. Entonces, claro, Ofelia es, eh, digamos, el trasunto de la poeta, ¿no? O el trasunto del poeta, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, pese a que Ofelia ha desaparecido, ¿no? Eh, sigue cantando, ¿no? Sigue como una sirena, dice, ¿no? Es decir, la vincula con aquellos seres, ¿verdad? De la antigua mitología grecolatina que se caracterizaban por prácticamente cantar desde la invisibilidad, canciones peligrosas, ¿no? Con un lenguaje que podía llevar a la muerte a los marineros, ¿no? Entonces, el canto de Ofelia es un canto que se produce desde el interior de la muerte, ¿no? Y eso significa que el libro reflexiona sobre qué puede hacer la poesía contra la muerte, ¿no? De alguna manera. Eh, y también sobre ese lenguaje que es un lenguaje excepcional dentro del lenguaje, que sería el lenguaje de la poesía, ¿no? Es decir, ese lenguaje que es no utilitario, que es un lenguaje, por lo tanto, eh, inútil desde el punto de vista social, ¿no? Es inútil para el resto de la sociedad, pero que al mismo tiempo es absolutamente necesario para, para la existencia profunda del ser, ¿no? Entonces, sí, el libro está repleto de poemas que hablan de la propia poesía, aunque a veces también hablen de, en fin, del paisaje o o de experiencias diversas, ¿no? De la propia vida interior de la autora, ¿no? Pero esa reflexión es permanente, ¿no? Sobre todo en este libro, ¿no? Sí. Y justamente es interesante lo que tú mencionabas sobre este contacto, este tacto también con la apertura al mundo. Es como que, a pesar de que es algo íntimo, siempre está este contacto con la naturaleza, con la abertura de los espacios, el viento, las aguas. En ese aspecto es muy evocador y etéreo con la naturaleza en vínculo con esta intimidad. Se siente como una poeta muy íntima en ese aspecto, pero en un mundo. No es como que está en pequeño en el sentido como de que estuviera encerrada en sí misma, sino que tiene esa tensión como de mundo, intimidad, bien interesante. Ahora, a ese tema, justamente te quería consultar, anclándolo, a que estas temáticas que tú has estado nombrando sobre el libro de Ofelia se sintonizan, se conectan con otras obras de Ampère, o hay una focalización de estos temas en este libro en particular. En realidad, la obra
completa de Anne Perrier es una obra bastante unitaria, ¿no? Es una de estas autoras que no, digamos, dan grandes saltos de un libro a otro, ¿no? Sino que, digamos, van creciendo de una manera natural, ¿verdad? Eh, Sobre todo a partir del que fue su primer libro importante, ¿no? Que es el Le Petit Pré, que es el pequeño prado, ¿no? Porque había publicado 3 libros anteriores, eh, digamos, con 20 y pocos años, ¿no? Y que, bueno, en su poesía reunida se recogen solamente como unos fragmentos de esos libros, ¿no? Eh, en realidad es importante que el primer, bueno, esta es la obra reunida de Anne Perrier, lleva el título de uno de sus libros, que es La Voie Nomade, la vía nómada, pero es el título con el que se recogen sus obras completas, ¿no? Eh, Además, bueno, abro un pequeño paréntesis, hay que decir que la obra de Anne Perrier se reduce a su obra poética, es decir, ella no escribió eh, nada que yo sepa, ¿no? Por lo menos al margen de la poesía, no escribió narrativa, no escribió diarios, no escribió ensayos, ¿no? Es una poeta que está en las antípodas de lo intelectual, ¿no? Es decir, no es una poeta pensadora de ninguna manera, eh, mm, no es, por supuesto, una poeta inculta, es decir, es una gran lectora, es una persona que conoce muy bien la tradición de la poesía moderna, pero eso no se nota prácticamente en su obra, ¿no? Es una obra en este sentido, muy, muy vinculada o muy relacionada, por ejemplo, bueno, se la ha relacionado claramente con la obra de Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? Porque es una obra que parece brotar como de una manera natural, ¿no? De, de- de esa relación que tú comentabas, Bastian, entre su interioridad y la exterioridad del mundo, ¿no? Es decir, que es un diálogo muy nítido y muy transparente, ¿no? Entre lo que ella está percibiendo y su mundo interior. Bueno, por esto venía yo al primer verso de su primer libro, se titulaba Según la noche, su primer libro, y el primer verso, yo creo que es muy significativo, dice, en traducción, ¿no? Dejen que vengan a mí mis paisajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella está pidiéndole al mundo, está pidiéndole a los demás, ¿no? A la sociedad, al- al- a toda la gente que la rodea, de alguna manera, eh, que le permitan interiorizar el mundo, ¿no? Le permitan interiorizar la naturaleza, ¿no? Y que ella quiere ser como una especie de canal a través del cual la naturaleza pasa y se revela en la poesía, ¿no? Entonces, y sí, retomando la idea de en qué medida el libro Ofelia es un libro singular o no dentro de su producción, yo te diría que sí, por un lado, porque hay una temática específica centrada en el personaje, ¿no? En el personaje shakespeariano, pero por otro lado no es un libro tan singular en su trayectoria porque los temas eh, aparecían ya en libros anteriores, ¿no? Algunos de los temas, como pueden ser el tema del paisaje, el tema existencial, un poco de la pregunta por la, digamos, por la vida, por la muerte, ¿no? Eh, Todos estos temas van a aparecer en libros anteriores y en libros posteriores de su trayectoria. Entonces, realmente no considero que haya una ruptura, pese a esos 7 años, es verdad que estuvo sin escribir, ¿no? Eh,
pero no hay una fisura, ¿no? Entre los distintos libros que va publicando, ¿no? Sino que hay un mundo muy coherente, un mundo muy, ¿cómo decirlo? Eh, mm, no te diré seguro de sí mismo, porque en Anne Perrier no hay nunca, digamos, la arrogancia de la seguridad, ¿no? Pero sí que ella creo que tiene muy claro, digamos, qué es para ella su poesía y qué es lo que quiere que su poesía llegue a decir, ¿no? Entonces, no hay experimentación, no hay, digamos, juegos del lenguaje, ni digamos, la necesidad de escribir ahora un libro que se contraponga absolutamente con lo que ha escrito antes, ¿no? Sí. Y justamente en esa, es muy interesante también que en los diversos temas que has dado en esta respuesta, eh, siempre como que está el murmullo de que ella es muy sutil en diferentes cosas. O sea, en el libro de Ofelia tiene una singularidad, pero también tiene como un mundo que sigue de las obras anteriores y las posteriores al libro de Ofelia. No hace grandes experimentaciones como en el estilo. Entonces siempre está como esa sutileza de ella, no tan solo en su mensaje o en su canto, sino en muchos aspectos, en su temática, en diferentes cosas. Ahora, de hecho, ahora entrando al libro de Ofelia, eh, me interesaría, en aspectos generales o los que tú estimes convenientes, ahondar un poco en las secciones, porque el libro está separado en 4 secciones, que son oración, horas, adiós y epitafio, aunque tienen diferentes tamaños en cantidad poética, pero si pudieras dedicarnos algunas palabras sobre algunas cualidades por área, sería interesante. Sí, con muchísimo gusto, ¿no? Eh, Creo que importante destacar la arquitectura del libro, ¿no? Como lo has hecho, ¿no? Eh, Porque se trata de una especie de viaje interior. em, y esta división en 4 secciones, eh, creo que tiene bastante que ver con, con una continuidad temporal, ¿no? Eh, a pesar de lo cual, es también importante decir que la cuestión del tiempo en la poesía de Anne Perrier es también importantísima. Hay, de hecho, un libro suyo que se llama Le temps est mort, el tiempo ha muerto, ¿no? Es el segundo libro en importancia después de Le Petit Pré, me refiero al segundo libro importante, ¿no? Que ella publicó, ¿no? Le temps est mort. Eh, y entonces, si te fijas, las 4 secciones se refieren de alguna manera a una línea temporal en el que ese personaje y al mismo tiempo ese alter ego de la autora, ¿no? Esa máscara que la autora adopta, que sería el personaje de Ofelia, eh, primero eh, mm, recita una oración, que es el poema más largo del libro, ¿no? Comienza con una oración y al final de ese poema, que está escrito como casi todo el libro en una primera persona, que sería, que escondería de alguna manera una doble voz, ¿no? La voz de Ofelia por un lado y la voz de Anne Perrier por otro. También, claro, habría que decir que, claro, es interesante que, claro, es muy difícil que Anne Perrier pueda identificarse con eh, un personaje como Ofelia, ¿no? Porque cuando Anne Perrier escribe este libro, tiene casi 50 años, ¿no?
no es una joven frágil y hermosa, que ha sido, digamos, maltratada por alguien como Hamlet, ¿no? Y que esté, digamos, en esa fase de la vida, ¿no? En absoluto. Es decir, Anne Perrier, una mujer adulta, felizmente casada, madre de 2 hijos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es su identificación o su relación con Ofelia? Es compleja, ¿no? No es tan obvio, ¿no? Como ella adopta digamos, la voz de Ofelia. Pero bueno, cerrado este pequeño paréntesis, eh, al final, decía, de esta oración, aparece una tercera persona que dice, así habla Ofelia. Entonces, esa especie de voz narrativa en tercera persona que está contándonos esa oración que ha escuchado, ¿no? Eh, Ahí se diluye y comienza la segunda sección, que serían horas, ¿no? Serían horas, ¿no? De nuevo ese enganche con la idea de lo temporal, ¿no? eh, Horas que serían más bien instantes, ¿no? Porque son momentos, ¿no? Son pequeños instantes vitales, ¿no? Pero claro, a lo largo digamos, de esas horas, yo creo, previas, ¿no? Al accidente o al suicidio, porque tampoco en Shakespeare está muy claro cómo muere Ofelia, ¿no? Si es un accidente, un suicidio, no está tan claro, ¿no? Y esas horas previas desembocan finalmente, ¿no? Es la sección más extensa del libro, ¿no? Y, al final de esas horas aparece ya Ofelia, digamos, ya casi en el interior de la muerte, ¿no? O al límite con la muerte, ¿no? Y entonces ya de pronto aparece la tercera sección, que vendría a ser adiós, ¿no? Adiós. Entonces, adiós es una sección que estaría ya de alguna manera escrita como una despedida, ¿no? Una despedida, pero ya esas horas vitales ya han pasado, ¿no? Entonces vendría a ser el momento, digamos, previo al final del libro, que termina con un epitafio, ¿no? Un epitafio que de nuevo retoma esa tercera persona, porque el epitafio claramente pues, no lo puede escribir la propia Ofelia, sino que está escrito ya por alguien anónimo que habla de Ofelia dormida, ¿no? Dice, duerme Ofelia, ¿no? Dice al final el epitafio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay claramente una serie de transiciones, ¿no? Entre una sección y otra, ¿no? Y esta división y esta arquitectura del libro creo que está muy pensada por parte de Anne Perrier. Sí, de hecho, en relación a lo que tú mencionabas de los segmentos o las partes del libro, hay, no voy a decir exactamente los versos, pero, por ejemplo, hay algunos aspectos interesantes, dos en realidad, en que sintonizan con lo que estamos hablando, que en una parte de oración dice algo así como que el mundo la asesina a Ofelia, pero a la vez le parece tan puro, tan maravilloso, tan esto bello, que es el día, la mañana. En ese aspecto también me recordó un poco, desconozco si sea la conexión directa o no, pero me recordó un poco a Rilke con esto de lo bello y lo terrible tal vez. Eh, y otro aspecto que quería destacar es que en la sección de Adiós, uno de los primeros poemas de la sección de Adiós, también dice algo así como que le pide a un mirlo, creo, que diga que ha muerto o que va a morir Ofelia, pero que ha muerto por permitir que estalle en su canto la granada del día. Eso lo encontré precioso, que estalle en su canto la granada del día.
Entonces, ese vínculo también con con lo existente es muy interesante con ella. Absolutamente, ¿no? Sí, lo tengo aquí delante, ¿no? Y es tal cual lo has dicho, Bastian, ¿no? El, el- el- sí, el canto, ¿no? El canto ha llevado a la muerte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que la clave viene a ser aquí que, de alguna manera, eh, Ofelia ofrece su vida, ¿no? Es decir, ella sacrifica su vida por permitir que las palabras afloren. ¿Pero qué son las palabras? Las palabras son, como dice aquí, la granada del día, ¿no? Es decir, aquella sublimación de de la belleza, ¿no? Del mundo. Entonces, eh, la belleza del mundo solo puede salvarse, y en esto tienes toda la razón al, al relacionarla con Rilke, ¿no? La belleza del mundo se salva a través de ese canto, de esas palabras que conducen a la muerte, ¿no? Eh, entonces, claro, esto es terrible porque significa que, mm, es decir, no hay ninguna escapatoria, ¿no? Si se quiere llegar al fondo eh, terrible, de alguna manera, de la vida, ¿no? Eh, mm, para encontrar allí la, la belleza absoluta, ¿no? Eh, hay que justamente sacrificar la vida, ¿no? Hay que entregarse a la muerte. Y es eso lo que hace Ofelia, ¿no? En estos poemas de adiós, efectivamente, queda muy claro, ¿no? También el siguiente poema, a este que has mencionado, es aquel en el que hay dos versos de una belleza extraordinaria, al final, que dicen: muero de una caída infinita en el agua del cielo. Seguro que lo recuerdas, ¿no? Porque efectivamente, la muerte viene a ser una caída infinita, pero es una caída hacia arriba, ¿no? Es una caída en el cielo, ¿no? Solo que el cielo está en el agua. Es decir, es el cielo reflejado en el agua, y aunque aquí no se nombre el canto, ¿no? Pero, pero de alguna manera el canto viene a ser esa sucesión de la caída, ¿no? O sea, el canto es la caída, ¿no? Y al mismo tiempo que se va cayendo, se va accediendo al cielo, que vendría a representar digamos, em, digamos, la belleza absoluta, o el carácter absoluto de la belleza, ¿no? Que está fijado en las palabras, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto desde luego es complejo, ¿no? Es decir, no es una autora eh, que pueda entenderse de forma muy sencilla, sino que su lenguaje, que parece transparente y parece muy sencillo, al mismo tiempo está lleno de una complejidad simbólica, ¿verdad? Y de unas imágenes que son confusamente transparentes, ¿no? Diría yo. Sí. Sí, justamente es muy interesante. Yo lo he releído varias veces y es justamente muy interesante este punto, porque, bueno, y en su primera lectura también, si uno lo va leyendo pausadamente, a mí me ha gustado mucho leerlo en tranquilidad, a uno le resuenan o le generan tensión en ciertas palabras porque lo evocan a uno, lo llevan a ahondar su sentido, como que es una supuesta apariencia de algo ligero, pero no es tan así. Y de hecho, solo para complementar, antes de tener otra ronda más de algunos poemas, y si gustas quizás alguno que puedas dar en francés, y quizás también después en español, pero para complementar,
Hay algo que me llamó la atención también en la sección de Adiós, que está todo este tema de la muerte andando, está en este limbo de la vida y la muerte. Y hay unos versos que están entre las páginas 85, 87, que hay como una visión a algo distinto que dice algo así como, quizás recomenzar en otra parte, la hora engalanada para unos amaneceres soberanos. Y en la 87, por ejemplo, dice algo así como que Ofelia sembró la belleza y alguien a su lado sembró la muerte, pero ella dice que hay un susurro bajo la tierra de lo que saldrá primero. Eso me pareció muy interesante, esos dos como devaneos de quizás aparezca algo distinto, inesperado. Sí, ciertamente esta parte final previa al epitafio, ¿no? Es quizá la parte más misteriosa del libro, ¿no? Porque como bien dices, hay ahí, por un lado, sí, la posibilidad de recomenzar en otra parte, ¿no? Eh, y de, digamos, esos amaneceres soberanos, ¿no? Que son como sueños de otra vida, ¿no? De otra posibilidad para la vida, ¿no? Y luego aparece también en ese otro poema eh, el otro, ¿no? Que es misterioso, ¿no? Porque es como si estuviera escuchando bajo tierra, ¿no? Dice, oigo cómo susurra bajo tierra quien de nosotros saldrá primero, ¿no? Como si estuviera, bueno, elucubrando sobre una posible resurrección de los cuerpos, ¿no? Entonces podría estar aquí la idea cristiana, ¿no? De la resurrección de los cuerpos, ¿no? Porque es verdad que habla aquí de la tierra, ¿no? Del, de su cuerpo enterrado, ¿no? Entonces sí que aquí el libro se vuelve ya muy extraño, ¿verdad? Eh, y cuando sigue reflexionando sobre la poesía, ¿no? Eh, bueno, pues incluso habla de sombra absuelta, ¿no? La poesía es una sombra absuelta. Es decir, la idea de la absolución, ¿no? Que también es un término religioso, ¿no? La absolución de los pecados, ¿no? Es decir, todo lo oscuro de nuestra vida queda absuelto mediante la poesía, ¿no? La poesía rescata y de alguna manera purifica, ¿no? Toda aquella oscuridad que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Eh, bueno, eso es un poquito lo que... Pero claro, habría que ir poema a poema porque cada poema es realmente toda una, toda una reflexión, ¿no? Muy misteriosa, ¿no? Sobre pues, qué somos, ¿no? En definitiva, ¿no? Sobre la condición última, ¿no? De nuestro ser. Entonces, no sé si quieres, Bastián, que pase a la lectura, a la segunda ronda de Sí, lectura. sí, por Sí, favor. Sí. de acuerdo. Bueno, entonces me voy a concentrar ahora en poemas de Adiós y voy a leer alguno en francés, ¿no? Peut-être ailleurs, recommencer. Trois oliviers couronnés d'air et détournant le long balancement des mers, l'heure pour des levers royaux paraît. Quizá recomenzar en otra parte,
3 olivos coronados de aire y de estorninos, el largo balanceo de los mares, la hora engalanada para unos amaneceres soberanos. Que la dernière abeille plie ses ailes, les mots ne refleuriront plus ici, et pourtant la prairie fut si belle, sans bruit, on a séché les puits aux voyelles. Que la última abeja cierre sus alas, las palabras no volverán a florecer aquí. Y sin embargo, la pradera fue tan bella, sin ruido, hemos secado el pozo de las vocales. Ô l'ineffable errance, je passerai sous les merles tranquilles, je cueillerai les fleurs absolues du silence, je lirai l'heure à l'horloge immobile de la perpétuelle enfance. Oh, la errancia inefable, pasaré bajo los mirlos sosegados, cogeré las flores absolutas del silencio, leeré la hora en el reloj inmóvil de una infancia perpetua. Bueno, aquí hay un verso que es en francés, je cueillerai les fleurs, y que yo traduje cogeré las flores, que es una traducción literal prácticamente. Pero es que este verso es idéntico a uno del cántico espiritual de Juan de la Cruz, ¿no? Que es el que dice, y cogeré las flores, ¿no? Entonces yo creo que hay claramente aquí una intertextualidad entre esta, digamos, la poesía de Perrier, en esa fruición y en esa delectación por la naturaleza, ¿no? Y dialoga con el cántico espiritual, que es también una exaltación, ¿verdad?, de la naturaleza como el cuerpo de la divinidad, de alguna manera, ¿no? Entonces me parece interesante esta relación, ¿verdad? Muy sutil, como todo en ella, ¿verdad? Pero que deja entrever, digamos, importantes lecturas de la tradición mística, creo, ¿no? ¿Habrá la posibilidad de que nos puedas dar lecturas sobre el poema que aborda el mausoleo? También es muy interesante, por favor. Sin duda, sí. De hecho, se nos había quedado ese poema porque lo tenía reservado para este momento, ¿no? Bueno, este poema está en la sección anterior, en la sección más extensa, que son horas, ¿no? Al final, cerca del final de la sección, ¿no? Y bueno, este poema en francés dice así, ¿no? Bâtissez-moi un grand tombeau, une haute fontaine. Je vous dis que rien n'est trop beau pour ton sommeil aux longues peines de vivre, que nul eau n'est assez pur pour atteindre au moins le ciel profond, n'est assez fraîche pour éteindre ces soifs qui détruisent le corps, ces feux qui brûleront les portes de la mort. Y en español yo traduje, construyanme un mausoleo, una gran fuente. Les digo que nada es demasiado bello para tu descanso, oh honda pena de vivir, que no hay agua tan pura como para bañar en mí el cielo profundo, tan fresca como para aplacar la sed que me destruye el cuerpo,
los fuegos con que arderán las puertas de la muerte. Bueno, podría decirte quizá sobre la traducción, no solamente que intenté respetar de algún modo la rima que hay en el poema original, que es más perfecta que la que yo trasladé al español, porque en el original hay varias rimas, ¿no? Tombó, bo, o, y luego fontaine, pen, ¿no? Y hay varias más. Y yo jugué con una asonancia, la asonancia de bañar, aplacar, arderán, ¿no? Y bueno, lo reduje a esa asonancia, ¿no? Para que no fuera excesivamente así altisonante, y también porque es difícil, ¿no? Encontrar rimas perfectas en una traducción, ¿no? Y luego también hay otra lección que yo tomé, que bueno, que puede ser discutible, pero, y fue utilizar no la segunda persona del plural, el vosotros y los tiempos verbales relacionados con el vosotros, ¿no? Sino utilizar el ustedes y los tiempos verbales de tercera persona. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que en Canarias, lo mismo que en toda Latinoamérica, no usamos el vosotros, ¿no? Utilizamos ustedes, ¿no? Y por lo tanto, para mí lo natural, lingüísticamente, es construyanme un mausoleo y no construidme un mausoleo, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión la tomé para todo el libro, ¿no? Porque hay muchos momentos en que Anne Perrier utiliza la segunda persona del plural, ¿no? Eh, y luego podría comentarte, Bastián, un par de cuestiones sobre la traducción de este poema en concreto, como por ejemplo que donde en el original dice Grand Tombeau, que sería gran tumba, yo opté por traducir mausoleo, ¿no? Es una decisión discutible, porque es verdad que la palabra mausoleo es una palabra que pertenece a un registro un poco más elevado que la palabra tumba, ¿no? Aunque en definitiva un mausoleo sea una tumba grande, ¿no? Eh, la fuente, que en el original es una alta fuente, yo la traduje como una gran fuente, ¿no? Y, y por último, claro, Anne Perrier utiliza al final la palabra soif, sed, la utiliza en plural, ¿no? Y dice esas sedes, si lo dijéramos en español, ¿no? Que destruyen el cuerpo, ¿no? Y yo la puse en singular porque dije la sed que me destruye el cuerpo, ¿no? Eh, porque claro, en español el plural de sed, sedes, en primer lugar, que no se utiliza demasiado, ¿no? Y en segundo lugar, que puede confundirse con el plural de la palabra sede, ¿no? Que es otra palabra distinta, con lo cual, para evitar esa ambigüedad y para, digamos, naturalizar un poquito o simplificar un poco, o más bien para emplear la versión, digamos, más cercana a la lengua, digamos, cotidiana, pues dije la sed que me destruye el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco aparecen esas decisiones, ¿no? que hay que tomar siempre que uno traduce, y que unas veces pueden ser discutibles, otras veces parecen, digamos, más eficaces. Entonces, bueno, pero este es otro campo sobre el que tendríamos que estar en otro programa, ¿no? Hablando, ¿no? Sí, sin duda, resaltar mucho esta especie como de espiritualidad poética que tiene Ampérier es muy interesante. A mí personalmente me conecta mucho esta sensibilidad, esta sutileza, como bien tú decías un poco más atrás, de como una espiritualidad poética, una sensibilidad hacia lo existente, incluyéndose a sí misma
que tiene, muy delicada y a la vez, como bien se ha dicho, esta contienda también con la vida, o sea, está la sutileza con la contienda, esta rosa que se opone a muchas cosas que dice en algún verso por ahí. Y ya para ir cerrando, me gustaría indagar un poco quizás en el futuro de Ampérier, quizás no del libro de Ofelia, que le deseo el mejor de los futuros, porque me ha encantado este libro, le deseo mucha prosperidad, pero en cuanto a Ampérier, su obra, ¿tú te encuentras traduciendo algo? ¿Qué se vislumbra quizás para ella de otras publicaciones? ¿Qué podrías contar de aquello? Pues mira, sí, bueno, se ha dado recientemente, hace tres años aproximadamente, una oportunidad maravillosa que fue la de traducir conjuntamente con uno de los poetas jóvenes a los que más admiro de lengua española, que es el venezolano Adalbert Salas Hernández, gran traductor además, tanto del inglés como del francés, ¿no? Y tuvimos la ocasión de traducir juntos el libro siguiente al libro Ofelia en la cronología, en la bibliografía de Ampérier, que es justamente el libro que da título a esta recopilación de sus obras completas, que es La Voix Nomade, ¿no? En español sería La Vía Nómada, aunque ahí voix podría también traducirse como camino, ¿no? El camino nómada o la vía nómada, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa compartir con Adalbert Salas la traducción a cuatro manos de este libro. Lo hicimos en distintas sesiones. Cada uno de nosotros tradujo de forma más o menos literal una parte del libro y luego nos fuimos sentando y fuimos revisando poema a poema, eh, y es sorprendente cómo puede mejorar, ¿no? Una traducción cuando se aportan distintas sensibilidades, ¿no? Realmente eh, muy, eh, muy interesante, ¿no? Eh, yo lo había hecho ya con el alemán, había traducido a cuatro manos con Montserrat Armas, no solamente a Schopenhauer, ¿no? Que eso nos llevó 3 años, ¿no? Sino sobre todo, quiero decir, en el campo poético, la poesía de Hermann Broch, ¿no? Y fue una experiencia también muy bonita. En el caso de Anne Perrier, nos dimos cuenta de que hay que jugar con pequeños matices, ¿no? Y justamente ahí en esos detalles es donde está la clave de que el poema funcione, funcione bien en español o bien, digamos, suene de una forma bastante catastrófica, ¿no? De hecho, recuerdo que prácticamente todos los poemas del libro nos parecieron extraordinarios, ¿no? Porque lo son, pero es verdad que hubo uno en particular, ¿no? Eh, uno solo, ¿no? Creo, que no nos convencía mucho, ¿no? No nos parecía un buen poema en el original, ¿no? Y bueno, hicimos todo lo que pudimos para salvarlo, digamos, ¿no? Porque bueno, el traductor también tiene que a veces que intentar, bueno, pues de alguna manera salvar un poema en fin, dentro de un libro extraordinario puede haber un poema que sea un poco más fallido o a nosotros dos justamente no nos convenciera mucho, ¿no? Así que confiamos en que esta traducción pueda ver la luz algún día, ¿no? De momento, bueno, han pasado unos 3 años y no la hemos movido, pero confiamos
en que algún editor se interese por este libro, que es un libro extraordinario, ¿no? Sí, los mejores deseos para aquella obra y no sé si tengas quizás a mano alguno, si es que gustases de compartir, sería un gran regalo para este episodio. Por supuesto, ¿no? Voy a leer tres poemas del libro. El primero, a romper las amarras, marcharme, marcharme. No soy de las que se quedan. La casa, el jardín tan queridos, nunca están detrás, sino delante, en la clara bruma desconocida. Para ir hasta el final del tiempo, qué zapatos, qué sandalias de aire. No nada, un día leve, como fino hilo de verano, alrededor del tobillo. Si me extravío, que sea al mediodía, y en medio de centelleantes dunas, sus cúpulas de canela y su fuga dorada de gacelas. Muchas gracias, Rafael, por ese adelanto tan bello y tan especial para esta gran poeta. Al menos para mí es un descubrimiento de una gran poeta, lo diría de esa manera, que sin duda el libro de Ofelia sea la primera puerta quizás para muchos pasos más de ella. Y bueno, te deseo lo mejor con esas traducciones que estás viendo, que estás navegando. Muchas Y gracias. quizás para cerrar, sería bueno conocer, quizás, bueno, en el libro de Ofelia es el único poema extenso, que es la sección oración, que es con la que empieza. Quizás sería bueno cerrar el capítulo con la lectura de ese poema. Perfectamente, ¿no? Es el poema, como dices, oración. Yo diría incluso que es uno de los poemas más extensos de toda la obra de Anne Perrier, ¿no? Es muy raro en su caso que escriba este tipo de poemas así un poco largos, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con su lectura, ¿no? Déjenme partir ahora, tan poco pesaría sobre las aguas, llevaría tan pocas cosas, algunos rostros, el cielo de verano, una rosa abierta, tan fresco es el río, la herida tan abrasadora. Déjenme partir en la hora incandescente, cuando los animales furtivos se refugian a la sombra de los graneros, cuando la rueca del día se demora. Suavemente me tumbaré sobre las aguas, escucharé cómo cae hasta el fondo mi tristeza como una piedra, mientras el viento en los sauces suspende mi canción. No me detengan, paseantes, compadézcanme, pues en la tierra ya no hay sitio para la extraña Ofelia. Le han sellado la voz, le han roto el florero de la razón. El mundo me asesina, y sin embargo, ¿por qué tiene que ser tan puro el día, el pájaro tan transparente? ¿Por qué las flores tienen que abrirse en cada amanecer más cándidas? Oh belleza, despidámonos deprisa. Por el torrente, por el río, déjenme partir ahora. El mar está próximo, respiro ya la sal abrasadora de las grandes profundidades. Con los ojos abiertos bajaré al corazón de la noche tranquila, me deslizaré entre los bosques de coral, dejando atrás las ánforas azules, rozando la infantil mejilla de las fusayolas, pues es ahí donde viven los muertos adorados. Su alimento es el silencio, la paz, son amigos de los peces brillantes, de las estrellas de mar, y pasan tranquilamente de un siglo a otro hablando sin cesar de Dios.
qué felices son. Oh memoria, rómpete antes de perturbar el fondo de la eternidad. Así habla Ofelia en el jardín desierto. Y luego todo dolor enmudece, el río centellea y huye. Bajo las horas, solo el viento lleva sus lamentos hasta el mar. Rafael, te agradezco mucho tu tiempo, este precioso, hermosísimo poema también, el libro de Ofelia también. Sin duda dejamos hasta acá este preciado capítulo de Licalle que abre las puertas a que nos acompañen participantes de diferentes disciplinas, pero sin duda nos quedaremos quizás tras bambalinas conversando un poco más con Rafael, pero hasta acá dejamos el capítulo. Que esté muy bien y sin duda, Rafael, espero quizás verte abordando otros temas en otro capítulo con Licaia. Con mucho gusto, Bastián, enhorabuena por este proyecto, por Licaia, de verdad, muchas gracias por contar conmigo y por contar con Ante Rie para este capítulo, y mucha suerte a ti también y a todos tus proyectos, y de verdad enhorabuena.